Las políticas públicas no cambiarán el mundo. Hola, esto es Sin Culillo, quiere decir sin miedo a lo político. Le estoy hablando desde lo político, las políticas públicas, la micropolítica y la complejidad. Bueno, lo primero que quiero decir sobre este tema es que las políticas públicas no van a cambiar el mundo, especialmente si seguimos considerando, entendiendo las políticas públicas como un documento denominado, o como digo yo, autodenominado políticas públicas. La política pública que va a traer prosperidad al mundo entero. Puedo tener como el tratado escrito por la mayor o la mejor filósofa del mundo, y aún así este documento autodenominado política pública no va a cambiar el mundo, porque pues precisamente es un documento o una ley o un plan o un programa o un proyecto. Independientemente de la denominación, hay detrás de las políticas públicas una suerte de pensamiento mágico, y se lo voy a explicar. Antes de explicárselo, quisiera preguntarle si usted considera que las políticas públicas sí que pueden cambiar el mundo, y me puede decir en los comentarios: profa, usted está muy equivocada. Las políticas públicas son la única manera en cómo vamos a poder cambiar el mundo desde la ciudadanía. Y le agradezco su comentario. Bien, entonces, ni un documento denominado plan, ni un documento denominado ley, norma, decreto, de cualquier forma, o un documento denominado, ya dije plan, bueno, política pública, plan, proyecto, programa, de política pública para cambiar el mundo y traer el mayor progreso posible, va a cambiar el mundo efectivamente. Porque los documentos son expresión de un tipo de discurso, de un tipo de narrativa, de un tipo de forma de transmitir información, que es a través de justamente el texto escrito. Por la forma como hemos estructurado el mundo, tenemos una enorme confianza en el mundo jurídico, que en buena parte de los países del mundo, de nuestras tradiciones estatales, pues están supeditados justamente a este texto escrito. Y a cómo entonces consideramos que aquello que está escrito es ley, ¿no? Es como justamente el dicho. Pero, pues necesariamente las leyes, y sobre todo lo que se podría denominar la implementación, ¿no?, o el cumplimiento de la ley, depende de los seres humanos. Usted puede tener la mejor constitución del mundo, la mejor ley del mundo, que puede decir como jamás debes hacerle daño a alguien. Esto es casi incluso como religioso, no le hagas daño a nadie. Pero pues de quien depende no hacerle daño a nadie o a otro ser es de la persona, no es de la ley. Y en esto pues digamos tengo como dos grandes consideraciones. Independientemente de cómo se estructure la información en un texto, si en un documento escrito que se pueda denominar política pública, independientemente de lo que ocurra en ese texto, que puede ser relevante sobre todo como para entender qué es lo que están pensando muchas personas sobre un tema o un fenómeno, hay una visión supremamente estadocéntrica respecto de la política pública como documento. El documento política pública que es emitido por una autoridad, que es emitido por un sector de la administración pública, o lo que se denomina el Estado en genérico, pues se supone que es la que va a cambiar el mundo. Esa visión estadocéntrica nos saca justamente de este argumento que le acabo de dar, y es que pues las cosas pasan cuando los seres humanos las hacemos. Independientemente de que hablemos de la administración pública, detrás o dentro de la administración pública hay gente, y gente que hace posible que las cosas pasen, gente que distribuye el presupuesto, gente que le da clic a un aparato para que una determinada cantidad de plata le llegue a un sector, a un ministerio, a una entidad pública, para que quienes trabajen allí puedan distribuir ese presupuesto a las personas, ¿no? O hacer realidad esos planes, proyectos, leyes, documentos, etc. Ahí hay gente. Entonces la visión estadocéntrica de la política pública que nos resuelve la vida, pues lo que está haciendo es despersonalizando, abstrayendo y llevando, digamos, a un mero discurso lo que podría ser la acción política. Y esto es un problema, porque entonces, como les decía hace un rato, la gente tiene esta suerte de pensamiento mágico, donde un documento más o menos va a salirse de la hoja, ¿sí? Se va a hacer realidad, una gran persona como es el Leviatán de Hobbes, y va a ir a hacer las cosas. Y eso no es así, eso es un pensamiento mágico. Y pues digamos que
justamente en esa visión estadocéntrica, la política pública que resuelve todos sus problemas tiene unos límites. Y si estamos hablando de la administración pública, tiene los límites del presupuesto y tiene los límites de la capacidad institucional. De eso se habla pues en un montón de lugares, la capacidad institucional, que también depende de las personas y de algunos medios tecnológicos hoy en día cada vez más. Pero pues los presupuestos públicos siempre son limitados y la distribución sectorial de esos presupuestos públicos lo es aún más. De manera que pues no podríamos esperar que todos los esfuerzos de una administración pública se dirijan a aquello que es de nuestro interés y sobre todo que se realicen en esa suerte de magia donde con una varita se resuelven nuestros problemas. Las cosas pasan porque las gentes hacemos las cosas, incluso hablando desde la política pública. Y pues hay un dicho que dice como no puede haber un policía detrás de cada persona para que haga las cosas correctamente. Esto es exactamente igual cuando estamos hablando de política pública, porque no puede existir una persona dentro de la administración pública que haga todo lo que tiene que pasar para que una política pública o lo que quedó expresado en el documento se haga realidad. O si es así, lo que pasaría es que estaríamos ante un tipo de estructura del Estado completamente distinta, donde nuestro gran empleador, el Estado, nos contratará a todas y todos para que ahí sí el mundo cambie. Y supongo que hay mucha gente que tiene consideraciones sobre esto. Y la siguiente, pues, es que como hacer las cosas cuesta, y cuesta en un nivel de detalle tal que quienes se dedican, por ejemplo, a hacer proyectos públicos, conocen de un concepto que se denomina cadena de valor. Y la cadena de valor explica el detalle, microdetalle, pequeño detalle asociado al total del costo para desarrollar una política pública. Quiere decir que yo puedo emitir 4.528 documentos, estoy jugando a la palabra, 4.528 documentos que se denominen política pública. En Colombia se pueden llamar documentos COMPES, de política pública que digan vamos a hacer de este mundo un mundo mejor. Y todas las personas levantamos los brazos y digamos, viva, sí, vamos a hacerlo todo mejor. Lo que hay que tener en cuenta y la realidad de las cosas es que las acciones, el hacer, pasa, uno, por la distribución presupuestal y dos, porque las personas las hagamos posible. Además, en las políticas públicas las cosas no son estadocéntricas. Parte de vencer el miedo a lo político tiene que ver con que caigamos en cuenta que somos las y los ciudadanos, o la población, porque podemos no ser ciudadanas de un lugar, pero hacemos parte de la población de ese lugar. Somos nosotras y nosotros quienes fomentamos y quienes podemos hacer y podemos actuar para cambiar el mundo. No es solamente el Estado. Y pues yo invito a la reflexión. Si usted considera que esto es solamente responsabilidad del Estado, pues ojalá la próxima vez que haya una reforma tributaria esté en disposición de pagar mucho más de lo que paga por sus impuestos, porque si el Estado lo tiene que hacer todo, tiene que fondearse para poder hacerlo. La última pregunta que me hago sobre este pequeño video ensayo de las políticas públicas que no van a cambiar el mundo es entonces, ¿quién va a cambiar el mundo? Voy a parodiar un poquito al Chapulín Colorado y es, y ahora, ¿quién podrá salvarnos? Nos vemos en la próxima, Sin Culillo a lo Político.